Has sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos... Hola a todos. Esta es una de esas historias que nunca pensé que tendría que contar, y honestamente aún me tiemblan las manos mientras escribo esto. Lo que comenzó como un dilema moral aparentemente simple se ha convertido en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Todo empezó hace 6 meses. Estaba visitando a mis padres para cenar cuando vi algo que no debería haber visto. Mi padre, saliendo sigilosamente de la casa mientras mi madre dormía la siesta, dirigiéndose a su auto con esa expresión que solo tienen los hombres que están haciendo algo que no deberían. Lo seguí por impulso, manteniéndome a distancia, y lo vi encontrarse con una mujer en un café del centro. Desde mi posición no podía ver mucho, pero la forma en que se tocaban, la intimidad de sus gestos, era obvio lo que estaba pasando. Recuerdo vívidamente cómo se me revolvió el estómago mientras los observaba desde mi auto, estacionado a una distancia prudente. Mi padre, el hombre que me había enseñado sobre la honestidad y la integridad, estaba ahí sentado con otra mujer, acariciándole la mano como si fuera lo más natural del mundo. La forma en que ella se inclinaba hacia él, cómo él le susurraba cosas al oído. Cada gesto era una traición a los 30 y 2 años de matrimonio con mi madre. Pasé 3 semanas torturándome con esa información. ¿Se lo decía a mi madre? ¿Confrontaba directamente a mi padre? Mi familia siempre había sido unida, o al menos eso creía yo. Mis padres llevaban casados 32 años. Tenían sus problemas como cualquier matrimonio, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Durante esas 3 semanas, cada conversación familiar se sentía como una mentira. Veía a mis padres interactuar en las cenas dominicales y todo me parecía una actuación. ¿Cómo podía mi padre besar a mi madre en la mejilla, sabiendo lo que estaba haciendo a sus espaldas? ¿Cómo podía hablar de sus planes de jubilación cuando tenía una doble vida? Las noches eran las peores. Me quedaba despierto imaginando escenarios diferentes. Confrontarlo directamente, escribirle una carta anónima a mi madre, incluso contratar a un detective privado para tener más evidencia. Pero cada opción me parecía cruel de alguna manera. Finalmente, decidí que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a vivir en una mentira. Al final decidí que mi madre tenía derecho a saber. Se lo dije una tarde, cuando estábamos solos en la cocina. Vi cómo su mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Las lágrimas, la incredulidad, después la rabia. Esa misma noche confrontó a mi padre. Y aquí es donde todo se volvió una pesadilla para mí. La confrontación familiar fue épica en el peor sentido posible. Mi padre, completamente acorralado, hizo lo que hacen los culpables cuando no tienen escapatoria, buscar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio fui yo. Tú destruiste esta familia, me gritó, señalándome con el dedo como si yo fuera el demonio en persona. No podías mantener la boca cerrada, ¿verdad? Siempre metiéndote donde no te llaman. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Este era el mismo hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había llevado a mis partidos de fútbol, que me había aconsejado sobre mis primeras relaciones. Ahora me miraba con un odio tan puro que me hizo cuestionar si alguna vez me había querido realmente. Mis hermanos Carlos y Patricia también se pusieron de su lado. Carlos me llamó entrometido y Patricia me dijo que era un destructor del hogar. Según ellos, yo debería haber hablado primero con mi padre, darle la oportunidad de arreglar las cosas por su cuenta. Mi madre, entre lágrimas, me susurraba: ¿por qué tenías que decírmelo así? Lo que más me dolió fue la traición de mis hermanos. Esperaba que mi padre reaccionara mal, pero nunca pensé que Carlos y Patricia, con quienes había compartido toda mi infancia, me darían la espalda tan fácilmente. Carlos, 3 años menor que yo, me miraba con el mismo desprecio que había reservado para los acosadores de la escuela. Patricia, mi hermana menor, la que siempre venía a mí cuando tenía problemas, ahora me trataba como si fuera un extraño. De la noche a la mañana me convertí en el villano de mi propia familia. Y aquí, queridos lectores, es donde las cosas se ponen realmente interesantes, así que suscríbanse, porque lo que viene va a cambiar completamente su perspectiva de toda esta historia. Los meses siguientes fueron un infierno de aislamiento. Dejaron de invitarme a las reuniones familiares. Mis llamadas no eran respondidas. En las redes sociales veía fotos de cumpleaños, cenas dominicales, celebraciones, todas sin mí. Era como si hubiera dejado de existir para ellos.
El cumpleaños de mi madre fue especialmente doloroso. Durante 26 años nunca había faltado a esa celebración. Siempre era yo quien organizaba la sorpresa, quien conseguía el pastel de su panadería favorita, quien se aseguraba de que todos estuviéramos ahí. Este año vi las fotos en Instagram, la mesa puesta para 6 personas en lugar de 7, mi silla vacía como un recordatorio silencioso de mi ausencia. Los fines de semana eran los peores. Antes solía pasar los domingos en casa de mis padres, viendo fútbol con Carlos y ayudando a Patricia con sus tareas universitarias. Ahora me quedaba en mi departamento, ordenando cajones que no necesitaban ordenarse y viendo series que no me interesaban, solo para llenar el silencio ensordecedor de mi nueva realidad. Empecé a cuestionarme todo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era realmente mi responsabilidad cargar con esa información? Las noches de insomnio se multiplicaron, revisando una y otra vez la decisión que había tomado. Incluso comencé a ir a terapia. Mi psicóloga, Ladra Martínez, me repetía constantemente que había hecho lo moralmente correcto, pero eso no aliviaba el dolor de haber perdido a mi familia. Las consecuencias de hacer lo correcto no siempre son fáciles de vivir, me decía, pero eso no significa que debías haber elegido el silencio cómplice. Hasta que hace 3 semanas recibí una llamada que lo cambió todo. Mi madre me llamó por primera vez en meses. Su voz sonaba extraña, como distante, casi mecánica. «Necesitamos hablar en familia», me dijo. «Hay cosas que tenemos que resolver. Tu padre quiere pedirte perdón». Algo en su tono me puso los pelos de punta. Sonaba como si estuviera leyendo un guión, o peor aún, como si alguien la estuviera obligando a hacer esa llamada. No era la voz cálida de la mujer que me había criado, sino algo artificial, forzado. Cuando le pregunté si estaba bien, hubo una pausa demasiado larga antes de responder con un sí que sonó más como una pregunta que como una afirmación. Al día siguiente, fui a la casa familiar. Encontré a todos reunidos en la sala, como una especie de intervención al revés. La escena era surrealista. Mi familia sentada en semicírculo. Todos evitando el contacto visual directo, como actores nerviosos antes de una función. Mi padre tenía lágrimas en los ojos, reales o actuadas, no sabría decirlo, y procedió a darme un discurso sobre el perdón, la familia, y cómo había reflexionado sobre sus errores. «Hijo», me dijo, «sé que hice mal, pero tú también me lastimaste mucho al traicionarme de esa manera. Pero soy tu padre, y los padres perdonamos. Quiero que volvamos a ser una familia». Las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando frente al espejo. Sus gestos eran demasiado calculados, demasiado perfectos. Este no era el padre explosivo que me había gritado meses atrás, sino una versión domesticada, controlada de sí mismo. Mis hermanos asentían como robots. Mi madre evitaba mi mirada. Todo se sentía forzado, desesperado, como una obra de teatro mal ensayada. Acepté tentativamente la reconciliación, más por curiosidad que por convicción. Durante la cena que siguió observé las dinámicas familiares con ojos nuevos, las conversaciones superficiales, las risas que sonaban falsas, y especialmente mi padre, revisando constantemente su teléfono con una expresión de nerviosismo que trataba de disimular. Patricia me preguntó sobre mi trabajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos hizo chistes forzados sobre fútbol. Mi madre sirvió mi plato favorito, pero sus manos temblaban ligeramente. Todo parecía una parodia de las cenas familiares que recordaba de mi infancia. Lo más perturbador era la forma en que mi padre controlaba la conversación, dirigiéndola lejos de cualquier tema que pudiera resultar incómodo. Cuando Carlos mencionó casualmente a una compañera de trabajo, mi padre inmediatamente cambió el tema. Cuando mi madre comenzó a hablar sobre los problemas de una vecina con su esposo, él la interrumpió abruptamente. Cuando me iba, olvidé mi chaqueta y regresé por ella. Al entrar por la puerta trasera, escuché a mi padre hablando por teléfono en el jardín. No puedes hacer esto ahora», decía con una voz que nunca le había escuchado, una voz de súplica desesperada. «Mi familia ya se está reuniendo otra vez. Dame más tiempo, por favor. No puedo permitir que esto salga a la luz ahora». Esta no era la voz del hombre arrepentido de hace una hora. Esta era la voz de alguien completamente aterrorizado. Mi curiosidad se transformó en algo más visceral, preocupación, intuición, llamémoslo como quieran. Decidí seguirlo al día siguiente. Lo vi dirigirse al mismo café donde meses atrás había descubierto su aventura.
Pero esta vez logré acercarme lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación, y lo que escuché me heló la sangre. «Eres menor de edad», escuché a mi padre decir con voz temblorosa. «Esto podría arruinarme completamente. Mi familia, toda mi carrera. Por favor, no se lo digas a nadie». La chica, porque ahora podía ver claramente que era una chica, no una mujer, negaba con la cabeza repetidamente. Llevaba uniforme escolar. Su mochila tenía calcomanías de bandas que escuchan los adolescentes. No podía tener más de 16 años. Desde mi posición en una mesa cercana, pude observar mejor la dinámica entre ellos. No era la conversación entre dos adultos que tienen una aventura, era la súplica desesperada de un hombre mayor hacia una adolescente que claramente estaba asustada y confundida. «Me prometiste que nadie se iba a enterar», le decía ella. «Dijiste que era especial, que era diferente. Ahora mi amiga lo sabe y dice que va a contarle a sus padres si no termino contigo». Mi padre tenía las manos juntas, casi en posición de súplica. El pánico en sus ojos era real, crudo, desesperado. Por un momento sentí una mezcla nauseabunda de lástima y repulsión hacia el hombre que me había criado. La chica se levantó abruptamente, tomó su mochila y se fue, dejando a mi padre solo en la mesa con la cabeza entre las manos. Lo vi quedarse ahí durante varios minutos, temblando como si tuviera frío, antes de finalmente levantarse y caminar hacia su auto como un zombi. Regresé a mi auto temblando. No era una aventura extramarital, era abuso de menores. Durante las siguientes horas me quedé sentado en mi departamento, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. La desesperación real de mi padre, la prisa por reconciliarse con la familia, el comportamiento extraño de todos en la cena. No estaban tratando de sanar las heridas familiares, estaban cerrando filas para proteger a un depredador. El primer sentimiento fue de náusea pura. Este hombre había sido mi héroe durante la infancia, mi referente moral, la persona a quien acudía cuando necesitaba consejos. Y ahora descubría que era un abusador de menores. La imagen mental de él suplicándole a una adolescente que mantuviera su secreto me perseguía como una pesadilla. Después vino la ira, no solo hacia él, sino hacia toda mi familia. ¿Sabían algo? ¿Sospechaban? ¿O simplemente habían elegido la negación cómoda sobre la verdad incómoda? Pensé en todos los meses que había pasado sintiéndome culpable, cuestionando mi decisión, llorando la pérdida de mi familia. Y todo ese tiempo, ellos estaban protegiendo a un depredador. Pasé los siguientes días haciendo una investigación discreta. La chica era estudiante de la secundaria local, 16 años. Encontré evidencia digital que confirmaba el patrón. Mensajes, fotos, encuentros regulares. Mi padre había estado manipulando y abusando de esta menor durante meses, posiblemente más tiempo. Contratar a un investigador privado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Parte de mí esperaba que me dijera que estaba equivocado, que había malinterpretado la situación, pero cuando regresó con un archivo lleno de evidencia, fotos tomadas desde lejos, registros de llamadas y mensajes, testimonios de compañeros de clase que habían visto a la chica con un hombre mayor, supe que mis peores sospechas eran ciertas. El investigador, un ex policía llamado Roberto, me mostró patrones de comportamiento típicos de depredadores, los regalos costosos que mi padre le había dado a la chica, las excusas que ella había inventado para sus padres sobre sus ausencias, los cambios en su comportamiento que sus amigas habían notado. Todo encajaba perfectamente en el perfil de un caso de abuso. «Su padre es un depredador experimentado», me dijo Roberto sin rodeos. «Esto no es su primera vez. Los hombres así no empiezan con adolescentes de 16 años. Van escalando gradualmente. Puede haber más víctimas». Esas palabras me golpearon como un martillo. No solo había una víctima actual, sino que podía haber otras en el pasado, tal vez incluso en el futuro si no actuaba. Y yo, sin saberlo, había ayudado a exponer solo la punta del iceberg, la parte aceptable de su doble vida. La confrontación final sucedió hace una semana. Fui directamente a casa de mis padres con toda la evidencia que había recopilado. «Sabemos que es menor de edad», le dije sin preámbulos cuando abrió la puerta. Su cara pasó por todas las emociones humanas en 5 segundos. Shock, negación, pánico y finalmente una especie de derrota resignada. «No sabes de qué hablas», murmuró, pero su voz no tenía convicción. «Tengo fotos tuyas con ella. Tengo capturas de pantalla de sus mensajes. Sé dónde estudia.
Sé su edad exacta y sé que has estado abusando de una menor durante meses. Le mostré algunas de las fotos que el investigador había tomado. Su cara se desplomó completamente cuando vio la evidencia irrefutable de sus encuentros con la adolescente. Se desplomó en el sofá de la sala. Alternó entre negación, no es lo que parece, súplicas, era ella quien me buscaba. Y finalmente, amenazas veladas. Si me denuncias, destruirás a tu madre, a tus hermanos, todo lo que queda de esta familia. Ella es solo una niña, le grité, perdiendo finalmente la compostura. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste manipular a una menor de esa manera? Sus intentos de justificación fueron patéticos. Habló de soledad, de problemas matrimoniales, de cómo ella era muy madura para su edad. Cada excusa me daba más náuseas que la anterior. Esta familia ya está destruida, le respondí. La diferencia es que ahora sé quién la destruyó realmente, y no fui yo. En ese momento entendí por qué había sido tan fácil culparme por la aventura original, porque comparado con la verdad, que mi padre era un depredador de menores, una simple infidelidad matrimonial era el mal menor. Mejor tener un padre infiel que un padre abusador. Pero también me di cuenta de que tenía una responsabilidad que iba más allá de las dinámicas familiares. Había una menor vulnerable que necesitaba protección, y yo era posiblemente la única persona que podía proporcionársela. Contacté discretamente a los servicios sociales. Les proporcioné toda la evidencia que había recopilado. También, a través de una maestra de confianza, me aseguré de que la chica recibiera apoyo psicológico y supiera que tenía opciones, que lo que le estaba pasando no era su culpa. Trabajar con los servicios sociales fue un proceso agonizante pero necesario. Tuve que relatar cada detalle que había descubierto, entregar toda la evidencia que había recopilado y prepararme mentalmente para el hecho de que mi testimonio podría ser crucial en un eventual juicio. La trabajadora social asignada al caso, María Elena, me explicó cómo funcionaría el proceso. Lo que está haciendo requiere mucho valor, me dijo. Muchas familias eligen el silencio para evitar el escándalo, pero hay una menor que necesita protección y usted está eligiendo hacer lo correcto. Solo después de asegurarme de que ella estuviera protegida, decidí confrontar al resto de mi familia con toda la verdad. Reuní a mi madre, Carlos y Patricia en la casa familiar ayer por la tarde. Mi padre no estaba, había salido corriendo cuando me vio llegar con la carpeta de evidencia. Les mostré todo. Las fotos, los mensajes, los reportes de servicios sociales que ya habían comenzado su investigación. Vi cómo sus caras cambiaban de confusión a horror, de negación a comprensión. No puede ser verdad, susurró mi madre. Tu padre nunca, él no es ese tipo de hombre. Mamá, le dije con la voz más gentil que pude encontrar. Yo tampoco quería creer que fuera verdad, pero la evidencia está aquí. Y hay una niña que necesitaba nuestra protección. Patricia vomitó. Literalmente corrió al baño y vomitó, y yo pude escucharla llorando desde la sala. Carlos se quedó sentado en silencio, mirando las fotos como si no pudiera procesarlas. Mi madre tomó la carpeta con manos temblorosas y revisó cada documento. La vi envejecer 10 años en esos minutos. Cuando terminó, me miró con ojos llenos de lágrimas y susurró: ¿Cuánto tiempo? Según la evidencia, al menos 8 meses. Posiblemente más. Carlos, que meses atrás me había llamado entrometido, ahora me miraba con una mezcla de respeto y horror. ¿Cuánto tiempo sabías esto? Solo una semana. En cuanto me di cuenta de la verdadera naturaleza de su aventura, actué inmediatamente. Primero me aseguré de que ella estuviera segura, después vine con ustedes. Patricia regresó del baño, pálida, pero más calmada. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, papá va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Va a haber una investigación formal, probablemente cargos criminales. Y nosotros, como familia, vamos a tener que lidiar con el hecho de que el hombre que creíamos conocer no existe. Mi madre me abrazó por primera vez en meses. Perdóname, me susurró. Perdónanos por culparte. Tú solo estabas tratando de hacer lo correcto. Siempre estuve tratando de hacer lo correcto, le respondí. Primero cuando les dije sobre la aventura y ahora cuando me aseguré de proteger a una menor vulnerable. La diferencia es que ahora ustedes pueden ver toda la historia. Pasamos el resto de la tarde llorando juntos, compartiendo recuerdos y tratando de procesar cómo habíamos llegado a este punto. Carlos me pidió perdón repetidamente, diciendo que ahora entendía por qué siempre había sido tan inflexible con temas morales. Patricia me confesó que durante los meses de silencio había tenido pesadillas sobre haberme perdido para siempre.
Pensé que habías destruido a nuestra familia por celos o resentimiento, me dijo Patricia. Nunca se me ocurrió que estuvieras protegiéndonos de algo mucho peor. La investigación oficial comenzó esta mañana. Mi padre ha sido arrestado y los cargos incluyen abuso sexual de menores y explotación. La chica está recibiendo terapia y apoyo y sus padres han sido informados de toda la situación. Ver las noticias en el periódico local fue surreal. Hombre de 54 años arrestado por abuso de menores, decía el titular. No mencionaban su nombre aún, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que toda la ciudad supiera la verdad. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas de abogados, entrevistas con investigadores y reuniones familiares para decidir cómo manejar la situación. La reputación de mi padre en la comunidad se desplomó de la noche a la mañana. Sus colegas de trabajo, sus amigos del club de golf, incluso nuestros vecinos comenzaron a verlo con otros ojos. Mis hermanos me han pedido perdón, cada uno a su manera. Carlos me dijo que ahora entiende por qué siempre fui tan moralista, porque aparentemente soy el único en la familia con brújula moral funcional. Patricia me confesó que siempre sintió que algo estaba mal con la historia original, pero que le era más fácil culparme a mí que enfrentar la posibilidad de que nuestro padre fuera realmente el problema. Siempre fuiste el que nos decía cuando algo estaba mal, me dijo Carlos. En el fondo, creo que sabíamos que tenías razón, pero era más fácil odiarte que admitir que nuestro héroe era un monstruo. Mi madre está devastada, pero también me ha dicho que está orgullosa de mí. 2 veces consecutivas hiciste lo correcto, incluso cuando eso significaba ponerte en contra de toda tu familia, me dijo. Eso requiere una fuerza moral que no sé si yo hubiera tenido. Mientras escribo esto, mi padre está en una celda esperando juicio. La chica está segura y recibiendo la ayuda que necesita. Mi familia está rota, pero por primera vez en meses está rota por las razones correctas. Hemos empezado terapia familiar. Es un proceso lento y doloroso, pero necesario. Estamos aprendiendo a reconstruir la confianza, a comunicarnos honestamente y a lidiar con el trauma colectivo de descubrir que el patriarca de nuestra familia era un depredador. La terapeuta nos ha explicado que es común que las familias de abusadores experimenten sentimientos de culpa, vergüenza y confusión. No es su culpa no haber visto las señales, nos repite constantemente. Los depredadores son expertos en mantener fachadas convincentes. No fui yo quien destruyó esta familia. Yo fui quien expuso que ya estaba destruida desde adentro, carcomida por secretos y mentiras que iban mucho más profundo de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. A veces hacer lo correcto significa estar solo durante un tiempo. A veces significa ser el villano antes de poder ser el héroe. Pero al final, proteger a los vulnerables siempre vale la pena el costo personal. La verdad tiene un precio, pero la mentira tiene un precio mucho más alto. Y ahora, por primera vez en meses, puedo dormir en paz sabiendo que hice todo lo posible para proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Linda historia, ¿no? Para los nuevos, en esta sección de historias escritas por inteligencia artificial, acompañamos la narrativa con una reflexión y una opinión cruel de su gato negro favorito. Pero antes, permítanme explicarles una cosa. Si es que tienen gustos oscuros y macabros, tenemos una sección de historias escritas manualmente por seres humanos. Estas historias, esta literatura verdadera y no contenido producido en masa, estará disponible como un símbolo de libertad de expresión artística y una rebelión a la tendencia de la automatización de la literatura. A diferencia de otros canales, nosotros no nos mordemos la lengua en pos de cuidar la monetización. Encontrarán violencia, abuso de todo tipo, consumo de sustancias, lenguaje explícito y sufrimiento detallado. Estas historias iniciarán como la típica historia de Internet, pero no se dejen engañar. Conforme avance, encontrarán que sus palabras mutarán en aberrantes descripciones de los sucesos que nuestro protagonista tendrá que atravesar para conseguir su objetivo. Nuestra primera historia en esta nueva serie se llama Mi solecito Whiskas. Ofelia, nuestra protagonista, enfrenta el lado más psicótico de su exnovio después de terminarlo. El desgraciado lastima a su gato frente a ella, haciéndola caer en una espiral de depresión y autosabotaje. Pero cuando recupera su energía, su capacidad para sentir coraje, emprende un viaje de venganza que podría sumergirla a ella en un nuevo espiral de dolor y humillación, o tal vez una victoria pírrica. Así que les sugiero pasarse por el canal y darle un vistazo con audífonos, esta vez por el contenido y no por el audio. En fin, solo quería decirles eso. Ahora volvamos al meollo de este asunto y hablemos de esta historia. ¡Ah! ¡Qué deliciosa paradoja moral nos han servido hoy! Un hombre que se convierte en paria familiar por hacer lo correcto.
solo para descubrir que lo correcto era aún más correcto de lo que inicialmente pensaba. Hay cierta ironía poética en el hecho de que nuestro protagonista fuera castigado por exponer una aventura extramarital cuando en realidad estaba desenmascarando a un depredador de menores. Los humanos y su infinita capacidad para culpar al mensajero cuando las noticias no les convienen. Lo que me resulta particularmente fascinante es cómo la familia inmediatamente cerró filas alrededor del verdadero culpable, convirtiendo al único miembro moralmente funcional en el villano. Es un comportamiento tan predeciblemente humano que casi resulta aburrido. Cuando la verdad es demasiado incómoda, prefieren crear una narrativa alternativa donde el problema es quien revela la verdad, no quien la oculta. Por supuesto, nuestro héroe moral prevaleció al final, como suele ocurrir en estas historias edificantes. La justicia triunfó, el depredador fue castigado, la menor fue protegida, y la familia aprendió una valiosa lección sobre la integridad moral. Todo muy conveniente, muy satisfactorio para sus sensibilidades humanas. Pero dígame, queridos oyentes, ¿cuántos de ustedes realmente habrían tenido el coraje moral de mantenerse firmes ante el rechazo familiar? ¿Cuántos habrían elegido la verdad incómoda sobre la paz familiar?